Hola, Dios les bendiga a todos. Tenemos una transmisión el día de hoy de un tema súper interesante, de uno de los versículos que es más utilizado por la secta de los Testigos de Jehová para intentar probar, según ellos, que Jesucristo es un ser creado y que no es el Dios eterno que el Nuevo Testamento revela que Él es. Dice la Escritura en Tito 2:13 de que aguardamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En 1 Juan 5:20 también se nos dice que Jesucristo es Dios, que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, que este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y este pasaje del que les hablo es Colosenses capítulo 1, verso 15. Hoy continuamos esta serie, la puedes ver en tuiglesiavida.com y te puedes registrar ahí a donde está el link de YouTube de nuestro canal de Tu Iglesia Vida, y también puedes seguir también la página de Facebook. Te animamos a que lo hagas, a que invites a otros para que sean parte de esta comunidad de fe, de esta comunidad que ama la verdad de la palabra de Dios, de esta comunidad que se equipa, porque vivimos tiempos peligrosos donde los malos y las falsas doctrinas continúan expandiéndose. Dice la palabra de Dios que irán engañando y siendo engañados. Y hay mucha gente que tristemente está engañada en el error y son sinceros, pero están sinceramente equivocados. Y vamos a ver hoy este pasaje de Colosenses 1:15 en el playlist de Tu Iglesia Vida, en el canal de YouTube. Puedes ver todos los links de los videos anteriores que nos ayudan a equiparnos para no caer en el engaño. Y este pasaje, vamos a ver el contexto. Colosenses 1:13 al 14 dice: Él, Dios, nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. Redención significa haber sido rescatados, haber sido comprados una vez que estábamos condenados en nuestros delitos y pecados a una eternidad separada de Dios. Cristo nos redimió, nos compró, y el precio de nuestra compra, de nuestra salvación, fue la sangre de Jesús derramada en la cruz, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice que en Él tenemos redención, el perdón de los pecados. Es el contexto. Y ahora va a haber un himno precioso. Muchos eruditos bíblicos piensan que esta sección de Colosenses es un himno. Es bien interesante que en la carta de Colosenses parece que había una desviación doctrinal en la iglesia, donde algunos estaban adorando a los ángeles, dando culto a los ángeles, y había una mezcla de judaísmo también, donde estaban buscando que guardaran las fiestas judías, que guardaran que se adhirieran a la ley de una forma muy estricta. Por eso Colosenses 2:16 dice que nadie nos juzgue si no guardamos en estricto apego, por ejemplo, el Shabbat, los sábados y las fiestas judías, que ese es un tema también que tiene que ver con el tema de los judaizantes modernos, que voy a seguir explicando. Pero Colosenses está hablando de la suficiencia de Cristo y de la preeminencia de Cristo. Es el tema del libro a los Colosenses. Y vamos a ver ahora qué sigue. El pasaje que sigue es uno de los textos más fuertes que los testigos de Jehová utilizan, que pareciera mostrar o quizás permitiera el probar que Jesucristo fue creado. Y vamos a verlo, y es Colosenses capítulo 1, verso 15, y dice así: Él, hablando de Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. Son unas palabras fuertísimas. Si Jesucristo fuera solamente un ser creado, Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Dice, el primogénito de toda creación. Y esta es la palabra en la que nos vamos a centrar en esta explicación. La palabra primogénito es la palabra que regularmente utilizamos para hablar del primer nacido en una familia. O sea, el primogénito de una familia es el primer hijo en nacer de esa familia. Bueno, vamos a ver que esta palabra, primogénito de toda creación, los testigos de Jehová lo enseñan para decir que Jesús fue el primer ser creado, el primer ser que fue creado por Jehová Dios en el universo. Entonces, para ellos ese es un pasaje muy fuerte que sostiene su posición de por qué ellos no adoran a Jesucristo, porque ellos no creen que Jesucristo es Dios. Y hubo una secta en el siglo III, en el siglo III y el siglo IV se estaba expandiendo, que se llamaba el arrianismo. Era una falsa doctrina, una herejía, una doctrina que se aparta de lo que históricamente el cristianismo creyó,
Y este hombre era un obispo de Alejandría en Egipto, se llamaba Arrio. En el año 250 nació, aproximadamente murió en el año 335. Y la gente cantaba por las calles de Alejandría en Egipto de que hubo algún tiempo en que Jesucristo no existía, que el Logos de Dios no existía y que fue creado después. Y precisamente Arrio se basó en pasajes como Juan 14:28, que ya lo expliqué, donde dice Jesús, el Padre mayor es que yo. Y eso lo explicamos, que en Filipenses 2:5 nos habla de que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. O sea, Jesucristo en su encarnación, él se vació de esos atributos que él tenía y se vistió de humanidad. Y en esa humanidad nos enseñó cómo tener una relación con el Padre. Y en ese sentido él estaba sometido totalmente el Hijo al Padre. Y por eso dice, el Padre mayor es que yo. Y bueno, en estos pasajes y también Colosenses 1:15 fue que Arrio creó esta enseñanza de que Jesucristo había sido creado. Se reunieron alrededor de 318 obispos de todo el Imperio Romano y en un concilio en una ciudad en Turquía que se llamó Nicea. Y platicaron y analizaron la escritura con lujo de detalles y llegaron a la conclusión determinante de que Jesucristo no es creado. Por eso el credo católico que conocemos hoy día es un credo cristiano, el credo de los apóstoles, que dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de las cosas visibles e invisibles. Y habla un solo Señor nuestro, Jesucristo, y habla de que nació del Padre y vino a este mundo. Dice que fue engendrado, pero no creado, y es de la misma sustancia que el Padre. Ese fue el credo niceno-constantinopolitano, porque después en el concilio de Constantinopla del año 381 se repitió, se afirmó, se reafirmó. Entonces los testigos de Jehová han desenterrado una herejía que fue condenada por la iglesia, diciendo que Jesucristo fue creado. Esta palabra primogénito en griego, el idioma del Nuevo Testamento, es la palabra prototokos, que significa proto, significa primero, y tokos viene del verbo ticto en griego, que significa engendrar o dar a luz. Literalmente es el primero en ser engendrado. Y por eso es que este es el pasaje de todo el Nuevo Testamento más fuerte para apoyar la posición de los testigos de Jehová de que Jesucristo fue creado. Pero también en el diccionario griego dice que la palabra puede significar el primer ser en nacer de una familia, el primogénito literalmente, o puede significar preeminencia. ¿Por qué vamos a ver esto? Vamos a ver un poco de contexto, que es esencial siempre ver el contexto bíblico, la mentalidad de qué significaba una palabra en el tiempo de la Biblia. Bueno, es sabido que los primeros cristianos creyeron en la divinidad del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo lo escribe en varias de sus cartas. Se nos dice de que ya desde Isaías 9:6 se nos dice que un niño será nacido y su nombre será llamado Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. En Mateo 1:23, hablando de la identidad de Cristo, dice que una virgen, sin tener relaciones sexuales con su esposo, daría a luz un hijo y lo llamarían Emmanuel. La palabra Emmanuel en hebreo significa Dios con nosotros, y literalmente Jesucristo es Dios encarnado entre nosotros, viniendo a salvarnos. Y es algo que la iglesia primitiva, la primera iglesia, creía. Ahora, en Juan 1:1 se nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra verbo es porque la Biblia más conocida, más utilizada en la Edad Media era la Vulgata Latina en latín, y la palabra logos o logos en griego, palabra en español, en latín es verbum, y se volvió un concepto teológico hablar de Jesucristo como el verbo de Dios, como el logos de Dios, como la palabra encarnada. Y en Génesis se nos dice que el mundo fue creado por la palabra de Dios. Y también había un concepto en la filosofía griega que esta palabra logos era como el origen que dio vida a la creación. Entonces lo que este pasaje está diciendo era que en el principio lo que dio origen a la creación estaba, en el principio existía y estaba con Dios, y lo que dio origen a la creación era Dios. Pero luego en el verso 14 dice que aquel que dio origen a la creación, aquel verbo, aquel logos, aquella palabra, fue hecho carne, se vistió de carne y habitó entre nosotros.
Y vimos su gloria, gloria como del unigénito, el único que refleja la naturaleza del Padre en la humanidad que conocimos en esta tierra. Dice, lleno de gracia y de verdad. Entonces había un entendimiento bíblico y por supuesto en el apóstol Pablo de que Jesucristo era Dios. Dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y con esta convicción del apóstol Pablo, obviamente no iba a decir que Jesucristo fue creado, porque en ningún punto histórico la iglesia de Cristo creyó eso. Ahora, otro trasfondo importante de contexto es Deuteronomio 21:17, que nos muestra que el primogénito en una familia, o sea, el primero en nacer de una familia, tenía autoridad en caso de que el padre muriera, era la persona encargada que regía, que ayudaba a la madre y guiaba y daba dirección a la familia entera como el hombre de la casa. Por eso le tocaba doble herencia, dice Deuteronomio 21:17, más bien reconocerá a este hijo como el primogénito, al que nació primero, y le dará una doble porción de sus posesiones. Ese hijo es el primer fruto de su vigor y a él le pertenece el derecho de primogenitura. O sea, el primogénito en la mentalidad del primer siglo, sobre todo entre los judíos, era una persona que tenía prominencia en una familia. Y es en ese sentido que Jesucristo es llamado el primogénito de la creación. Por ejemplo, es conocida la historia de Jacob y Esaú, donde Jacob engañó a su hermano con su padre Isaac por un plato de un potaje, un plato de lentejas. Dice que la madre le ayudó a Jacobo para engañar a su padre, y cuando su padre le da la bendición de primogenitura, le dice que te sirvan pueblos y naciones se inclinen ante ti, pensando que estaba bendiciendo a Esaú, que era el primogénito, pero era Jacobo. Dice, sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y cuando Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido, Esaú su hermano volvió de la casa. Y vemos que Esaú estaba súper enojado, tuvo que huir Jacob, porque la primogenitura era algo muy importante, era la autoridad sobre la familia. Y esa palabra prototokos, primogénito, que dice Colosenses 1:15, que Jesús es el primogénito de la creación, que los testigos de Jehová toman para decir que Jesucristo fue el primer ser creado, el apóstol Pablo la utiliza metafóricamente, así como en una familia el primogénito es quien manda en la familia, la toma metafóricamente basado en una atribución que Jesucristo tiene de ser preeminente sobre todo, así como el primogénito de una familia era preeminente en su familia. Primogénito de la creación no necesariamente implica ser el primer ser creado, se usaba para enfatizar derechos, autoridad o preeminencia. En ese sentido, y vamos a ver lo que el contexto dice esto, no estoy inventando algo que el contexto no dice, vamos a ver lo que dice el texto. Bueno, y antes de eso quiero darles un recordatorio que en el Salmo 89:27 se habla del rey David. Dice, yo también, dice Dios, le pondré al rey David por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Si nosotros nos acordamos, David fue el más pequeño de 8 hermanos y fue el segundo rey de Israel, no el primer rey de Israel. Sin embargo, para Dios era su primogénito y el Salmo 89:27 dice, ¿qué significa que Dios pondría a David como su primogénito? Dice que sería el más excelso de los reyes de la tierra. Ahí está la preeminencia de la primogenitura y es en ese sentido que Pablo utiliza la palabra de que Jesucristo es preeminente sobre la creación o el primogénito de la creación, no el primer ser creado. El texto mismo muestra en qué sentido se utiliza la palabra primogénito y vamos a verlo. Mira lo que dice el siguiente versículo. Dice Colosenses 1:16. ¿Por qué Jesús es el primogénito? Porque, está explicando por qué es primogénito, porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Mira qué increíble lugar tiene Jesucristo, que Él es el creador de todo lo que existe. Si yo le pregunto a un testigo de Jehová quién creó la vida, y a cualquier ser humano dirían, pues Dios la hizo. Bueno, aquí dice que en Jesucristo fueron creadas
no dice algunas cosas, sino todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, o sea, las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver. Aún los átomos más pequeños y las células y los microbios y los virus y las bacterias que nuestro cuerpo no poder ver, el que originó la vida en un inicio fue Jesucristo. Claro que esta vida cayó bajo la maldición del pecado y surgieron enfermedades y vivimos en una vida en la que somos mortales, pero Jesucristo creó todo lo visible y lo invisible, aún los demonios, y dice que sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Obviamente que Jesucristo no creó a los demonios como seres llenos de maldad, sino como seres amados por Dios, libres, seres espirituales que se rebelaron contra Dios siguiendo a Satanás, porque una de las cosas que Dios creó que son buenas es la libertad. Dios no obliga a su creación a servirle y adorarle, porque si no seríamos esclavos robóticos controlados por Dios, sino Dios desea que le amemos de voluntad propia. Y eso dio la posibilidad del pecado y de la maldad y la corrupción que vemos en el mundo, que Dios volvió a rescatar a través de la muerte de Jesús. Y dice el verso 17, y Él, Jesucristo, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces la pregunta es, ¿por qué es que el verso de Colosenses 1:15 dice que Jesús es el primogénito de toda creación? ¿Cuál es la respuesta que se da? Si el apóstol Pablo hubiera querido decir porque él fue el primer ser creado por Jehová Dios, lo hubiera dicho en el texto. Él es el primogénito de la creación porque fue el primero que Jehová creó. Pero no dice eso el texto. El texto nos da una explicación totalmente diferente. ¿Porque Jesús fue el primer creado? No, absolutamente no. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Él es el primogénito de la creación? Bueno, se nos dan los siguientes puntos. Se nos dice en Colosenses 1:16, en primer lugar, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Sería ridículo decir, Jesús es el primogénito de la creación porque fue el primer creado y porque en Él fueron creadas las cosas. No tiene sentido. Es primogénito porque Él es el que tiene preeminencia sobre la creación, y la razón que Jesús es preeminente o reina sobre la creación del universo es porque todo fue creado en Él. Y dice el verso 2, todo fue creado por medio de Él. Y algo impresionante en el verso en el verso 16, la tercera razón que da el verso 16 es porque todo fue creado para Él. O sea, amigo testigo de Jehová que ves este video, si Jehová Dios no comparte su gloria con nadie, y eso queda claro, que antes de Él no fue formado Dios, ni después de Él lo será, dice Isaías 43:10, dice que yo Jehová y no comparto mi gloria con nadie. Entonces, si Él no comparte su gloria con nadie, ¿cómo es posible que Jehová Dios permita que un ser creado, toda la creación sea creada para Él? En vez de para Jehová Dios, es creada para Jesucristo. Pero esto es precisamente lo que el texto dice, que todo fue creado para Él y Dios no comparte su gloria con nadie, pero Jesucristo es Dios encarnado. Eso es el mensaje consistente del Nuevo Testamento, aunque suene raro, aunque suene ilógico, aunque suene difícil de comprender, eso es lo que la Biblia enseña. Y dice el verso 16 y continuando, dice él, y el verso 17, porque Él es antes de todas las cosas en Él subsisten. Entonces, muchas razones por las cuales Jesús es el primogénito. Jesús es el primogénito de la creación porque es el creador y sustentador de la creación. Por eso es primogénito, no por ser el primer creado, al contrario, porque Él es quien creó todo lo que existe. Eso es clarísimo. ¿Lo ven, hermanos en Cristo, amigos que están viendo esta transmisión? Dígame si no es clarísimo que el texto está diciendo por qué Jesús es el primogénito. Y la razón es por su preeminencia. Y miren, esto reafirma lo que dice Juan 1:3, que todas las cosas por Él fueron hechas por el verbo, por el logos o la palabra. Y sin Él, hablando de Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que existe fue hecho por Jesucristo. Por eso los cristianos creemos que Él es el creador y Él es Dios. Y hay un buen pasaje para que nuestros amigos testigos de Jehová reflexionen, que es Isaías 44:24. Y dice, así dice Yahweh o el Señor o Dios,
tu Redentor, el que te formó desde el vientre. Yo, Yahweh, lo he hecho todo. Yo solo extendí los cielos. Yo asenté la tierra sin ayuda alguna. Tremendo pasaje, porque en este texto Jehová Dios dice que Él creó la tierra solo, sin ayuda de nadie, con el poder de su magnificencia y su excelencia como Dios creador. Él lo creó todo. Sin embargo, el Nuevo Testamento dice que quien creó todo es Jesucristo. Y eso es algo impresionante, porque si Jehová creó todo sin ayuda ninguna, ¿cómo es que Jesús creó todo y que todo fue creado por medio de Él y para Él y que todo en Él subsiste? Bueno, tengo una noticia, porque Jesucristo es el Dios inmortal, encarnado, que vino por nuestra salvación y nos ama. Ese es el mensaje del Nuevo Testamento. Y la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová hace una trampa acá, pone algo que es incorrecto, que no es una traducción, es una manipulación la Biblia de los Testigos de Jehová. Dice, porque por medio de él todas las otras, entre brackets pone, cosas fueron creadas. ¿Por qué hace esto? Porque los Testigos de Jehová quieren dejar este texto como que dijera que Jesús fue el primer creado. Y dice, porque por él todas las otras cosas, o sea, Jehová Dios creó a Jesús, pero todas las otras cosas fueron creadas por él, como si Jesús fuera una cosa o un ser creado. Y dice, también él es antes de todas las otras cosas, y por medio de él se hizo que todas las otras cosas existieran. Es una manipulación este texto, es añadirle a la palabra de Dios esta supuesta traducción falsa de la Biblia de los Testigos de Jehová. Está poniendo aunque lo ponga entre brackets, mostrando que no era parte del original, hace un daño terrible porque es un obstáculo a que los testigos de Jehová, engañados por la Watchtower, vean la divinidad de Jesús. Y eso han hecho. Han recortado el Nuevo Testamento todos los pasajes que dicen que Jesús es adorado. El verbo griego es proskuneo. Cuando se habla de Dios, le dejan adorar a Dios, pero cuando se habla de Jesús lo cambian y le ponen le rindieron homenaje. Y así como ese pasaje, manipulan varios pasajes bíblicos que apoyan la divinidad de Jesucristo y lo cambian, como Juan 1.1 dice, en el principio el verbo era, dice, la palabra era un Dios, cuando todas las traducciones y comités serios ponen el verbo era Dios, y ellos ponen era un Dios. También en Tito 2.13 dicen, aguardamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y la del Salvador Jesucristo, como que hablara de dos personas en vez de mostrar lo que dice el texto griego, que a Jesucristo se le llama nuestro gran Dios. Bueno, Colosenses 1.18 termina esta sección de nuestro pasaje diciendo, y él, Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Hermanos, Jesucristo es nuestro jefe, nuestra cabeza, y a él debemos seguir, a él debemos proclamar, a él debemos amar, porque él no es el Dios de una religión, él es el creador de todo lo que existe. Si él me dio la vida, ¿cómo no voy a servirle y amar a aquel que me dio la vida? Si él creó todo lo que existe, si la vida es de él, si él es el juez de vivos y muertos, si él es mi redentor, debemos seguirle. Y Dios nos amó tanto que en Jesucristo nos dio salvación y debemos vivir para él, no para nosotros o nuestro pecado. Y dice aquí en este pasaje que él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y fíjate, explica la palabra qué significa ser primogénito, para que en todo tenga la preeminencia. Vamos a explicar este pasaje rápidamente. El texto mismo muestra qué significa ser el primogénito, tener la preeminencia sobre todo. En ese sentido metafórico, Pablo utiliza diciendo que Jesús es el primogénito de la creación. La palabra todo debe entenderse como tener la preeminencia sobre todo Jesús, que tiene preeminencia sobre la creación, sobre la cual Jesús reina como rey porque él creó lo que existe, y sobre la redención o la salvación de nuestras almas, porque él la consiguió con su muerte en la cruz y resucitó con poder de entre los muertos para que nosotros también algún día seamos resucitados y tengamos una vida en su presencia. Jesús es la figura central de ambos dominios, de la creación y la redención. Así como la creación depende de Jesucristo para su existencia y para tener un orden, la redención depende, o la salvación depende también de él, y él es la figura principal en la salvación.
Jesús tiene un lugar central en la creación y en la redención. Es un himno precioso, Colosenses 1, 15 al 18. Une los dos acontecimientos más importantes desde nuestra perspectiva. Es la creación, que hay una vida en la cual existimos y que estando separados de Dios hay una redención, una salvación a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y corre a Dios y acepta el regalo de la salvación que Jesucristo nos dio. ¡Qué precioso! Jesús, siendo Dios y creador, se encarnó en un cuerpo físico y al salvarnos a través de su muerte y resurrección, nos da vida eterna. La creación entera y nuestra redención entera deben su existencia a Él. Jesucristo es preeminente sobre todo. Esto es lo que trata Colosenses 1:15. Él es el primogénito de la creación, no porque fue el primer ser creado, sino porque todo fue creado en Él, por Él y para Él. Así que este pasaje, que es el pasaje más fuerte que apoya esta desviación doctrinal, no la apoya, ¿verdad? Pero que ellos encuentran un apoyo falso en este versículo para decir que Jesucristo es creado, dice todo lo contrario. Está hablando de el rol de Jesucristo, que es preeminente sobre la creación y la salvación. Y qué maravilloso, porque Colosenses 2:9 mismo afirma que toda la plenitud de la divinidad habitó en forma corporal en Jesucristo en su encarnación. Bueno, espero que este pasaje haya sido muy claro para ustedes, que les ayude la próxima vez que tienen un diálogo con algún amigo o familiar testigo de Jehová. Y les animo a que sigamos, por favor, invitando a mucha gente a esta comunidad. Comparte los videos que sean de bendición. Nunca sabemos en qué manera un video puede ayudar a otras personas. Por favor, sigamos orando unos por otros, orando por nuestra iglesia y recomendando esta comunidad para que otros también se integren, crezcan en la sana doctrina y sean equipados en la palabra de Dios. Muchas gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Les mando un abrazote. Los quiero mucho. Cuídense, compartan este mensaje, inviten a otros a formar parte. Dios les bendiga y muchas gracias.